usted en este día verá. No es una gran fe, es una pequeña fe. Es como una semilla de mostaza. Algo que cuando se deposita en la tierra, porque usted no puede tener fe fuera de una tierra. No, yo creo acá en mi casa, dice. Yo creo acá afuera nomás y no, nada que ver con la iglesia. Yo no me congrego, pero creo. No, porque la semilla necesita una tierra. Una tierra que tenga los nutrientes. Que tenga, aleluya, el agua. Usted no puede creer, esas semillas no crecen en el tiempo. Son personas que con el tiempo uno cada vez la ve, hermanos, que son efusivas por momentos, pero que no tienen una fe genuina. Amén. Y la fe genuina es la que me habilita a mí para creer, aleluya, lo más imposible, lo más loco, lo más terrible, lo más trascendental. Para las cosas comunes deje que la vida se va desandando naturalmente. Pero yo creo, hermanos, que en este día algo extraordinario de Dios se va a liberar. Tengo esa fe porque estoy en una tierra, aleluya, que me invita y me inyecta fe. Esta es una casa que te habla de fe. Este es un ministerio que vive por fe, camina por fe, respira por fe, aleluya, avanza por fe, conquista por fe. Así que yo creo que hay algo que en esta noche se va a liberar, que va a provocar algo extraordinario en tu vida. Y que lo que no sucedía va a comenzar a suceder. Hay gente aquí que no tiene pasión por Dios, la vas a comenzar a tener. Se lo digo de nuevo, hay gente aquí que no tiene pasión por Dios, la va a comenzar a tener. Porque no hay nada más, hermano, apático que estar en una iglesia apasionada por Cristo sin tener pasión por Cristo. No hay nada más desubicado que estar en una iglesia que vive por fe, camina por fe, respira por fe, hermano, y no, aleluya, estar en la misma sintonía. No hay peor cosa que estar en un lugar donde hay pasión y yo no tengo pasión. En el año 94, escuchá Juan, año 94, Argentina va al repechaje con Australia en la cancha de River. Si pierden ese partido quedamos fuera. Mi tío me regala la entrada y yo voy a ver a la cancha de River, hermano. Voy a ver a Argentina el partido, el repechaje, ya la última opción. Estábamos ahí, hermano, y de repente voy con un amigo y estamos, hermano, Argentina, todo grito. Y de repente dice, el que nos salta es gallina. Y yo era gallina. Pero yo no sabía que me metieron en la tribuna de Boca. Y de repente dice, ahí vienen. No entraba un alfiler en la bandeja. Y de repente dice, y yo digo, ¿quién viene? La barra brava de Boca venía. Hermano, se abrió, no sé, como 10 metros así, toda la fila hasta arriba, hermano, y que entraron. Y yo que no tengo pasión por Boca, ¿sabe cómo empecé a saltar? El que no salta gallina, dice. Yo empecé a saltar, hermano. Fue la única vez que traicioné. Fue un Judas ese día. Dijo la profeta, quizás alguien tenga qué terrible que tengas que pasar por la puerta del dolor para adorar al verdadero. Por la puerta de la decepción, por la puerta de la angustia. No hay peor cosa que estar en un evangelio que tiene la marca de la pasión. Mi maestro, no sé el suyo, pero mi maestro sufrió en esa pasión hasta el último instante que vivió en esta tierra. Por eso se recuerda la pasión de Cristo. Es imposible no estar aquí y no tener pasión. ¿Sabes por qué la gente nos empezó a tildar de evangélicos, de aleluya? Por la pasión. Ahí vienen los aleluyas. Iban por la calle, hermano, aleluya. La gente dice, estos son aleluyas, son locos. La pasión. No puede usted estar en la iglesia de Cristo, que tiene la marca de la pasión por Dios, por su reino, y estar aquí, hermano, y no tener pasión.
Cantar como que le está cantando. Hermano, yo le voy a mostrar un video después estos días de la Emma cantando, hermano. Parece el charango ese que viste que le erra la letra, que arranca por cualquier lado. Pero una pasión. Estamos aquí, hermano, que la batería, que el teclado, que la loli, que los hermanos. Y usted está, sucederá. Usted está drogado, que como vino. No hay pasión. No hay pasión. No hay pasión por la obra de Dios. No hay pasión por las cosas de Dios. No hay pasión. Y si no hay pasión, hermano, tu vida, por eso es una vida apática. Una vida sin sentido, una vida religiosa. Amén. Yo no me permito vivir eso. No me permito vivir una vida sin pasión por lo que hago, sin pasión por el servicio, sin pasión por venir a adorar, sin pasión por venir a hacer algo. El miércoles de la noche estoy que, no sé, re mal de los broncos, hermano. 6 de la mañana estoy acá en la movida. 6 de la mañana estoy acá en la movida, hermano. Pasión. Pasión. Todos los hermanos, no, pero quédate, apóstol, descansá un rato más. 6 de la mañana yo ya estaba en la ruta, hermano. 6 de la mañana, porque hay pasión. No me vendas chamullo, que hay pasión cuando no lo hay. Pero a mí no me vendes nada, no te engañes a vos mismo. Que hay una pasión que no la tenés. Yo hay gente más apasionada a veces, hermano, publicando cosas o van a una actividad, hermano, y hay pasión. Pero por Dios no hay pasión. Y sabe, cuando no hay pasión por Dios, no pretendas que Dios tenga pasión por vos. Hay una palabra que Dios dice de Job, dice, has visto, Dios está apasionado con Job. Has visto a mi siervo Job, y Dios lo pone en alto. Dios se enardece. Amén. Para hablar de Job, para hablar de Daniel, para hablar, hermanos, de Noé, para hablar de Moisés. Está tan apasionado con Moisés que le dice: Moisés, los mato a todos, te dejo vos solo. Porque encontré un hombre apasionado, que es capaz de perder su vida delante de Dios por la pasión que tiene de amor por el pueblo. Alguien dice amén. Algo tiene que suceder, hermano. Algo tiene que suceder. Yo me rehúso a que esta sea la iglesia de Cristo. Yo me rehúso, hermano. Yo conocí la iglesia de la pasión, la iglesia apasionada, la iglesia que gritaba, la iglesia que alababa, la iglesia que no funcionaba con el timbrecito. Vamos, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, levante las manos, levante las manos. Yo no conocí esa iglesia. Conocí a la iglesia que gritaba, conocí a la iglesia que celebraba, conocí a la iglesia, hermanos, aleluya, que irrumpía en un gloria a Dios, en un aleluya, que no afinaba, hermano, no tenía grandes voces, pero tenía pasión. Tenía pasión, todo lo que hacían lo hacían por pasión, aleluya, por amor a Dios, aleluya. Si algo tiene que suceder esta noche, que vuelva la pasión a tu vida, que vuelva la pasión a tu espíritu, que vuelva la pasión, aleluya, que vuelvas a hacer las cosas con pasión, aleluya. No con profesionalismo, sino con pasión. Volver a, aleluya, adorarle con pasión. Volver a levantar las manos. Aleluya. ¿Hace cuánto que nos sientes la presencia de Dios cuando levantan las manos con pasión? Aleluya. Sucederá. Sé que algo sucederá. Dígalo para usted. Sucederá. Sucederá. Sucederá, sé que algo sucederá. Pídaselo a Dios, que suceda a Dios, que vuelva la pasión, que vuelva la pasión de la oración, de la alabanza, que vuelva la pasión de la palabra, que vuelva la pasión a la iglesia, la pasión por el evangelismo, la pasión por orar, por ayunar, por consagrarnos. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Sucederá, sucederá. Sucederá, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Hebreos capítulo 9, verso 1. Ahora bien, en el nombre del Señor, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Tome su asiento. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Escucha esta palabra, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Se está diciendo que los que practican este culto tienen cierto cumplimiento de la ley, pero no son perfectos en cuanto a la conciencia. Ya que consiste de comidas y de bebidas, solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Esa palabra se traduce como kairos diortoseos. Esa es la palabra de esta noche. Kairos diortoseos. En el nombre de Jesús. La palabra que se traduce como reforma en ese lugar es la palabra que usted conoce, la palabra diorsosis. Seguramente ha estado buscando hoy, pensando alguna palabra que esté parecida, que sea, porque diortoseo no suele aparecer, pero está asociada con la palabra diorsosis. Cuando uno mira la Biblia, la Escritura, en la Biblia de Jerusalén aparece como tiempo de la reforma. En la NBI aparece como tiempo del nuevo orden, la palabra reforma, tiempo del nuevo orden. En otras traducciones se traduce como el tiempo de la rectificación, el tiempo de la rectificación. Y aunque el término que queremos compartir esta noche aparece una sola vez, la idea de la reforma está presente en numerosos relatos de la Biblia. Nos habla la Biblia de las reformas religiosas de los reyes Ezequías, Josías, de Asa, de las reformas impulsadas por Esdras y por Nehemías, y el llamado constante de los profetas al volver al pacto con Dios. O sea, la palabra para ese lugar, diorsosis, se traduce como enderezar, poner derecho o corregir algo. ¿Alguien dice amén? Esas palabras ya más modernas, actualizadas, se utiliza para la palabra ortopedia, ortodoxia, ortografía. O sea, son palabras asociadas a rectificación, a poner las cosas en orden. Alguien dice amén. O sea, todos conservan la idea de rectitud. O sea, la definición de diorsosis puede traducirse como restauración, corrección completa, rectificación, reorganización, poner nuevamente en orden, devolver algo a la condición correcta. Alguien dice amén. Vamos. Estoy explicando algunas cositas porque quiero entrar. Amén. Pero escuche esto. No significa hacer algo nuevo, sino que significa volver a alinear a algo con el diseño original. Amén. Algo con el diseño original. El verbo es usado constantemente cuando Dios llama a Israel en la palabra volveos a mí. La reforma comienza con un regreso. Diga conmigo, con un regreso. Por eso que no se puede reformar al que no regresó. ¿Escuchó? No se puede reformar al que no regresó. Y por eso toda persona que regresa se choca con una palabra, reforma. Porque toda persona que se alejó de Dios, cuando vuelve, tiene que ser reformado. No puede ser recibido en la condición que está. ¿Escuchó? No puede ser recibido, tiene que ser
reformado. Escuche. Significa la diorsosis, volver al diseño de Dios. Escuche esta palabra, eliminar lo que fue añadido por el hombre. Diorsosis. Está diciendo la Escritura que cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste, era hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que lo que Cristo vino a hacer, escuche esto, vino a eliminar lo que fue añadido por el hombre. ¿Por qué se siente usted tan mal cuando hay una reforma? Porque Dios va a quitar lo que usted le añadió a lo de Dios. Si no fuera así, ¿para qué reforma? Si no hubiera algo alterado, no sería necesaria una reforma. La misma palabra se traduce como restaurar la verdad, quitar la corrupción, establecer nuevamente el pacto, devolver el gobierno a la palabra de Dios. Por eso en cada gran reforma del Antiguo Testamento incluía acciones como destruir los ídolos, derribar los altares paganos, restaurar el templo, volver a la ley, renovar el pacto y llamar al pueblo al arrepentimiento. No era una innovación, no era algo nuevo, sino que era una restauración. Una definición bíblica de reforma a la luz de los pensamientos o los léxicos hebreos, arameos y griegos tiene que ver con corregir, enderezar, restaurar, volver a alinear a una persona, volver a alinear a un pueblo o una institución con el diseño, la voluntad y el propósito originales establecidos por Dios, eliminando todo aquello que se desvió de su verdad. Por eso es necesaria la reforma. En otras palabras, la reforma, escuche esto, no crea un nuevo camino, sino que vuelve al camino que Dios estableció desde el principio. No crea un nuevo camino, porque crear un nuevo camino sería, escuche esto, de alguna manera tapar lo otro. Crea uno nuevo, tapo lo otro. No se trata de eso, sino de volver las cosas al estado original. Por eso cada vez que Dios levantó reformadores en la Biblia, Asa, Josías, Nehemías, Esdras, Ezequías, el objetivo no fue introducir novedades. Nosotros vimos en la década del 90 para aquí, del 2000 para aquí, hermano, una reforma, supuesta reforma, donde supuestos reformadores comenzaron a decir que ahora ya el ministerio pastoral no existe, que ahora es todo profético y apostólico, y que ahora ya lo otro no sirve. Entonces como que traían algo nuevo, cuando Dios nunca, escuche esto, desconstituyó lo que Él constituyó en Efesios 4:11, nunca. Y Él mismo constituyó, nunca lo desconstituyó. Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nunca fueron desconstituidos, pero se levantó una supuesta reforma que comenzó a decir que ahora ya el ministerio pastoral, hermanos, quedó obsoleto. ¿Cuándo usted me escuchó a mí decir eso? De hecho, yo siempre digo que del ministerio el que más me gusta es el pastorado. ¿Cómo voy a desconstituir algo que Dios constituyó? Y trayendo una nueva doctrina. Como que algo nuevo, porque siempre viste que las cosas nuevas es como que conquista más rápido. Si yo vengo hoy con alguna cosita nueva, con algún camino de sal o alguna rosa, hermano, de Sarón o la gente va a explotar.
Pero como queremos reformar, la gente explota, pero que explota, dijo la otra hermana. Pero si trajera alguna cosa nueva, la gente corre detrás de lo nuevo. La gente se obnubila con lo nuevo. En esos tiempos, hermanos, que empezaron a haber iglesia apostólica, la gente comenzó a correr y un montón de hermanos, escuchen, hasta el día de hoy no se levantan, más de 30 años no se levantan. Porque corrieron detrás de cosas supuestamente nuevas, aleluya, cuando ellos no necesitaban algo nuevo, necesitaban una reforma. Decirle a que tú no necesitas algo nuevo. Vamos, no necesitas algo, necesitas reforma. Volver al estado original. Decirle con amor y con cariño al que está al lado, vos antes eras otro. Eras original. Decirle, antes tu sonrisa era original. Antes tus facciones eran originales. Hoy hay gente que se ha vuelto, hermano, aleluya, escuche esto, profesionales de lo sarcástico. Predicando aquí dice, a mí me hace, imagínate que me hacen a mí que soy el apóstol. Cuando antes tus facciones decían otra cosa. Necesitas una reforma. Escuche. Hebreos 9:10 señala la obra de Cristo, quien no solo corrige prácticas externas, sino que inaugura esa temporada que todos necesitamos, donde Dios está restaurando la comunión entre Dios y el ser humano sin cosas externas y aparentes. ¿Alguien dice amén? Este es el núcleo profético del pasaje, la expresión tiempo de reformar las cosas. En griego le dije, se traduce kairos diortoseos, que significa el tiempo de enderezar, el tiempo de rectificar, el tiempo de poner en orden. Y es una profecía directa de la era mesiánica. O sea, sin Cristo no se puede. No lo hace la Biblia. Si fuera la Biblia usted ya estaría rectificado. No lo hace la Biblia, no lo hace un ambiente. Es una obra de Cristo. El énfasis profético del antiguo pacto no fue destruido por error, fue diseñado. Escuche esto, lo que Dios estableció fue diseñado para ser removido. Por eso dice que las ofrendas y las abluciones y los sacrificios, los animales, los machos cabríos, eran hasta el tiempo de reformar las cosas. Eran hasta el tiempo. O sea que Dios diseñó, escuche esto, un sistema que Dios lo iba a remover. ¿Está conmigo aquí? La pregunta es ahora, ¿cuál es el diseño al que hay que volver? Si lo que me está diciendo el apóstol Pablo ahí es que la ley, las ofrendas, los sacrificios, las abluciones, todo eso va a ser removido y ahora hay un tiempo de reforma, hay un tiempo de poner las cosas en orden, pero ¿en orden en qué? Si no es en cuanto a la ley, ¿es en cuanto a qué? Porque no me deja el modelo ahí, me dice, es hasta Cristo, el tiempo de reformar las cosas en la venida de Cristo. Pero si antes de la ley, hermano, no había otra cosa. Si se está diciendo que no es la ley, ¿a qué reforma se refiere? Hebreos 10, 8 y 9 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, se ofrecen según la ley.
y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Escucha esta palabra, esta apreciación. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero para establecer lo último. Escuche. Si lo primero es quitado y lo último es establecido, ¿a qué responde esto último? El verso 9 que leímos del capítulo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Escuche esto: practicaban un ritual que a ellos no les provocaba que tuvieran una conciencia perfecta. Hacían las cosas porque le decían: hay que matar un cordero. Perfecto, compraron un cordero, lo traían, lo mataban, lo hicimos, ya está. Pero ¿sabe qué? Ellos quedaban con una conciencia que lo único que le decía: bueno, hasta el año que viene nos vemos. Cada vez que había una fiesta solemne de Israel, ellos iban y hacían la fiesta porque le decían que tenían que, pero ellos no tenían conciencia. Se lo leo de nuevo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que la gente hacía cosas pero no tenía conciencia. Yo voy a la iglesia y el pastor habló del diezmo y hay que diezmar, y leyó el texto que dice que hay que diezmar y diezmo. Pero no hay reforma ahí. Porque la reforma es no porque me lo están enseñando, sino porque ahora yo me encuentro que la figura profética de Melquisedec, al que diezmó a Abraham, no es por la ley, sino que es anterior. Y cuando la Biblia habla de que la figura profética de ese Melquisedec es Cristo, cuando a mí se me revela Cristo, yo no diezmo porque dice la ley, ya no ofrendo por lo que dice la ley, sino que ahora se me revela Cristo. Y cuando se me revela Cristo, yo no me estoy cuidando, hermano, de las apariencias, sino que ahora tengo una conciencia. Diga conmigo: una conciencia perfecta. Y la conciencia perfecta no te lo da el conocer la Biblia. La conciencia perfecta te la da una reforma recibida por Cristo y en Cristo. El texto profetiza que vendría un momento histórico específico donde la sombra, por eso que hay un libro muy antiguo que se llama de las sombras a la luz de los hebreos. El apóstol dice que esto es sombra de lo que había de venir. Esta reforma no fue, escuche esto, la reforma no fue una mejora del sistema antiguo, sino un cambio radical de orden. Pasar de lo extremo de la carne a lo interno del espíritu. Ellos iban, ofrecían el cordero, el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba, el sacerdote entraba al lugar santo, él era impactado por Dios y el pueblo estaba afuera y ya, ajá. Ellos veían que en el monte estaba la gloria de Dios, en ellos no. Reforma no es que usted vea, hermano, las cosas en otra. Reforma es que usted tenga una vida en el espíritu. Reforma no es que de repente el apóstol diga: teníamos que estar 6 de la tarde orando aquí. Reforma es que en tu casa tú ya tenías una convicción de decir: ¿qué hago yo acá? Yo tengo que estar orando a esta hora. Esa es reforma. Porque la otra es la reforma, hermano, de la corrección.
Se levantaban los sacerdotes y decían, esto está bien, esto está mal, esto no lo hagan más. Ah, lo dijo el sacerdote. Lo hacían porque no había conciencia perfecta. Ahora viene Cristo. Viene Cristo. Y lo que me da es una conciencia perfecta. Por eso que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, que reformado, nueva criatura, reformado. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ¿qué? Nuevas. La ley, según estos textos, no podía darme una conciencia perfecta, no podía darme una, sino que cuando Pablo explica de la ley, él dice que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley ha sido como una cuidadora. La ley, hermano, para aquel tiempo en Israel, guardó a Israel. No hagan esto porque van a morir. Tengan cuidado con los cuidó. Y a su hijo le diga, tened cuidado con esto. Esta cosa cuando él tiene una conciencia. Entonces la ley viene y le decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pablo dice, fue nuestro ayo. La ley nos guardó, nos cuidó, nos protegió hasta que vino Cristo. Y cuando vino Cristo, ahora yo no necesito que nadie me esté diciendo, ahora tengo una conciencia perfecta. Escuche. Según estos textos, la ley no podía darme una conciencia perfecta, no podía. La pregunta es, ¿cuándo el hombre logró tener una conciencia perfecta? ¿Cuándo? Conciencia perfecta. ¿Dónde fue? La conciencia sana. En Edén. En el único lugar que el hombre tuvo una conciencia perfecta fue en Edén. No tenía malicia. No tenía maldad. Acaban de salir recién, hermano, del arca de Noé. Y ya uno de los hijos quiere venir al padre. No tiene conciencia. Y cuando no hay conciencia perfecta, diga conmigo, en mi mente hay perversión. No hay una conciencia sana. Entonces la mente está viendo todo lo malo, porque la Biblia dice que el que ve todo lo malo es porque él es así. Todo el tiempo, la conciencia mala, la que no fue reformada. Yo lo veo al Teo, entonces, que va, ahí se va con la chona en la moto, los dos, no sé cómo hace para aguantar la moto. Entonces mi conciencia pervertida dice, qué peligro, mirá. A veces yo que he venido a orar por alguien, y cuando fue en el camino la chona le dijo, ¿sabes que tengo una palabra de Dios para vos? Pero tu conciencia perversa, la que no fue reformada, ¿sabes lo que dice Pablo? Yo conocí el pecado por la ley. Conocí el pecado por la ley. Pero no me dio la ley una conciencia perfecta. Porque dice que esos sacrificios, se paró uno y dijo, gracias que no soy como aquel, yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo. Hay gente, hermano, que usó la ley para hostigar, pero no tiene una conciencia perfecta, una conciencia sana. ¿Dónde el hombre tuvo esa conciencia perfecta? En el Edén. Entonces el kairos de ortoseos, el tiempo de reformar, escuche esto, es la idea de volvernos al diseño del Edén.
esa dimensión de una conciencia perfecta, no te molesta nada. ¿Cómo te va a molestar una palabra que te está orientando? No hay conciencia perfecta. Por eso que se recibe con malicia y con maldad. Un buen consejo, una buena corrección espiritual, en vez de recibirse con alegría, gloria a Dios que me está corrigiendo, porque puede que eso me desvíe. Como no hay conciencia perfecta, y si no hay conciencia perfecta, hay maldad. ¿Quién carajo se cree este apóstol que vaya a decirme que ya que casa, que esa es la conciencia pervertida? La que no tiene a Cristo. Esa es la que busca enseguida codear a alguien. Mira lo que está diciendo. Esa es la que busca adeptos, porque esa no se la banca sola, La conciencia perfecta se la rebanca sola. No necesita hacer convenios con nadie. La conciencia pervertida sí. Esa enseguida, ¿viste lo que dijo? ¿Qué te parece a vos? No sé si será tan así. Porque es una conciencia pervertida, perversa, corrupta, dañina, dañada, maldita. La conciencia perfecta guarda silencio. Si algo es espiritual, lo recibo. Si no es espiritual, no me enveneno, no me contamino. Cristo tiene una conciencia perfecta. Entonces viene a tirarle con cualquier cosa a Cristo. Ni cabida. Ni cabida. Escuche. La idea del kairos de ortoseos o el tiempo de reformar es volvernos al diseño del Edén. ¿Alguien dice amén? Y la ley está limitada para darme a mí esa condición. La ley me da reglamento, lo que hace la religión. Vos venís a la iglesia, tenés que ser así. De ahora en más, vos tenés que comportarte de esta manera, tenés que venir la ley. La conciencia espiritual no. Porque el que tiene conciencia espiritual te liga a ti a Cristo, no a una regla. Te liga a Cristo. Porque lo único que te va a salvar tu débil conciencia es Cristo. Lo único que va a salvar tus pensamientos es Cristo. Te lo va a salvar una ley. ¿Alguien dice amén? Como la ley está limitada para darme esa condición, solo Cristo podría, escuche esto, una vez y para siempre, darme una conciencia perfecta. Entonces ya no depende de mí permanecer en Edén con una conciencia perfecta. No depende de mí. Porque si dependiera del hombre, el hombre todavía estaría en Edén. Pero vino Cristo ¿para qué? ¿Cuántas veces me escuchó predicar? Un montón de mensajes que tienen que ver con cosas que Cristo arregló lo que pasó en el Edén. Y que todo se trató de un asunto de árboles y de huertos. Cristo vino a restaurar, hermano, lo original. Escuche, como se rompió lo original, ahora Dios tiene que inaugurar esa transición de tiempo desde el Edén hasta la venida de Cristo, y tiene que meter la ley para reglamentar, para regular. Pero Él sabe que el pueblo no puede, hermano, obedecer a esa ley. Entonces dice, hasta el tiempo, kairos de ortoseos, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Ya no depende de mí permanecer en Edén con una conciencia perfecta. No depende de mí. Ya lo hizo Cristo. Y estar en Cristo, escuche esto, me da la conciencia perfecta. ¿Qué fue lo que prevaleció en el Edén? Es que el hombre, escuche esto, podía permanecer en su gobierno.
tiene conciencia perfecta, si no lo gobierna Dios, usted no tiene conciencia perfecta. ¿Cuándo el hombre perdió conciencia perfecta? Cuando desobedeció a Dios. Entonces perdió la conciencia perfecta. Esa conciencia perfecta, escuche esto, lo llevó a descubrir a Adán y a Eva cosas que ellos nunca tendrían que haber descubierto. Cuando nosotros nos desafectamos de Cristo y de su reino, escuche esto, descubrimos cosas que nunca tendríamos que haber descubierto. Y sabemos cosas que nunca tendríamos que haber sabido. ¿Me está entendiendo? O sea, hay una conciencia ahora que fue la ruina para el hombre cuando perdió la conciencia perfecta. Pero ahí viene Cristo. Traer una reforma. La ley cumplió un tiempo. Fue beneficiosa. Nos enseñó. Pero ahora vamos más allá. Y más allá está Cristo, que me lleva al diseño original, donde Dios ya no gobierna por animales, gobierna por Él. Donde ya mis pecados no son perdonados por un cordero terrenal, sino por un cordero celestial. Donde ahora el hombre recupera comunión con Dios. ¿Alguien dice amén? Cuando el hombre está en Edén, con una conciencia perfecta, eso le permite permanecer en su gobierno. Escuche esto, en su gobierno y oficiando en su gobierno. Usted no puede decir que usted está bajo el gobierno de Dios, usted no puede oficiar en el gobierno de Dios. ¿Está entendiendo? No puede decir que usted está bajo el gobierno de Dios sin oficiar en el gobierno de Dios. Escuche. Cuando Cristo se presenta, la religión tenía los rituales. Escuche esta palabra. Tenía las formas. ¿Cuántos años hace que va a la iglesia? ¿Cuántos años? 3 años. Y vos cuando venías a la iglesia más o menos conocés la onda, ¿no? Ahora es de la oración. Y después que oran, un par de manos cantan. La vieja se levanta. Que sí, que no. ¿Sí o no? Conocés el sistema. Vas conociendo el sistema. Venís a la iglesia. Empezá a conocer el sistema. Escucha esto. Cuando Cristo viene, ellos están en el sistema de la religión. El corderito, cosas añadidas ahí que Cristo las reprende. No se ofenda usted. Si usted añade cosas, aguántesela. ¿Para qué trae cosas aquí que vas a saber que van a ser reprendidas? No las traigas. Por lo menos sé más vivo, guardate la pavó para tu casa, endemoniate solo allá. La trae acá, si acá te la van a reprender. Si me la querés hacer de cheto acá, de piola acá, que la traes de piola. Querés traer acá de cheto, acá vas a ser reprendido. Salvo que usted sea mayor que el apóstol Pedro. Si Pedro cuando vino con alguna cosa rara, hermano, Cristo lo reprendió públicamente. Hasta yo lo sé. Y pasó hace miles de años atrás. ¿Cómo usted pretende traer su brujería, su hechicería, hermano, acá? Y que nadie se lo reprenda. ¿Cómo usted pretende traer, hermano, ese coso raro que usted de dónde lo sacó? Ese engendro mutante que no es usted, porque usted no es ese. Usted dista mucho el original que es usted a ese que usted trae.
Ese parece un muñeco de ¿cómo se llama? De vudú, ¿viste? Lleno de alfileres está, hermano, deformado. Vos no sos ese. Vos no sos ese, ¿eh? Vos no sos. Cuando Cristo le habla, Cristo no le habla a ese. A ese lo reprende. Cristo le habla al original. Porque detrás del personaje ese, umbanda, macumba, haitiano, no sé qué vudú que hay detrás, lleno de alfileres, detrás de ese, pues, yo no puedo entender cómo tenés esa cara, porque está pinchado todo el día. Cuando está tan pinchado de alfileres, entonces pues, la cara que tenés. Vos lo traes acá, hermano, eso lo vamos a reprender, ese muñequito de torta lo vamos a reprender. Al original lo vamos a honrar. Al original siempre vamos a buscar detrás del personaje al hombre real, a la mujer real de Dios. Con ese hablamos. El otro no me lo traiga, con el otro no tengo onda yo. Hablo con lo original. Cristo, hermano, ni le habló a Pedro, lo reprendió. Apártate de mí, Satanás. No lo trató. Pedro, ¿cómo se te ocurre esta locura? No lo trató. Dijo, no te reconozco, no sé quién sos. Apártate de mí, Satanás. Cuando Cristo se presenta, la religión tenía rituales. Lo peor que hay son los rituales. Te venga a la iglesia y ya sabe, ahora la hora de cosas, ahora, claro. Y cuando de repente, hermano, se mete un momento de Dios y se sale del esquema que usted le rompen el ritual, le rompen el ritual. Yo pensé que iba a predicar media hora, el apóstol me tiene sentado en el piano y ya le hace como 2 horas, botezando así como el coso. Cállese tu ritual. Como había acostumbrado a los rituales, la gente que está acostumbrada a los rituales, cuando vienen los movimientos de Dios se duermen. Enseguida se arman rituales, ¿eh? Ahora esto, ahora lo otro, ahora viene esto, ahora viene aquello. Entonces viene Pablo, hermano, que antirritual. Y está disertando hasta largas horas de la noche. Del tercer piso se le cae un nautico, se desnuca, hermano. Acá dice que no estamos altos, hermano. Arranca Brian, se está casando con el Ale. Yo no siento nunca juntos, ¿eh? Al Ale y a Brian no siento nunca juntos. Se van a matar cabezazo esto. Cállate al Ale, no, este Ale y este Brian. No, vos. Así. ¡Pum! Se van a dar un día, se van a reventar, ¿eh? Mientras está el ritual, seguimos la línea del ritual. Ahora cuando viene un movimiento de Dios que altera el ritual, cambia el formato del ritual, viene Cristo que no predica en el templo, Cristo predica en las calles. Le empieza a romper el ritual porque ellos están acostumbrados a que todo pase ahí adentro, a que todo esté bajo el control de ellos. Los rituales enseguida quieren, hermano, costumbres que enseguida quieren. Si te salís de esto, no es de Dios. Pero Cristo está con ellos y hermano dice, encontramos ahí uno que andan sanando, lo reprendimos, le echamos fuera, demonios. ¿Por qué hicieron eso? Rituales. O sea que se puede estar con Cristo sin Cristo. Se puede estar con Cristo sin Cristo. Escuche. Cuando Cristo se presenta, la religión tenía rituales, pero escuche esta palabra, había perdido la espiritualidad. Pregúnteme, ¿qué es espiritualidad? Pregúnteme. Es estar conectado con los momentos de Dios. Y si ahora lo de Dios va por este lado, yo voy por ese lado. Y si ahora a Dios se le ocurre hacer esto, yo voy por espiritualidad. Tienen rituales, pero perdieron la... Escuche, cuando no hay espiritualidad no hay novedad. No hay novedad. Porque la religión te quita la
La gente religiosa no tiene novedades. La gente religiosa, hermano, está en un ritual de muerte. No hay novedad. Escuche. En Edén, el hombre no tenía ley. En Edén, el hombre no tenía Biblia. En Edén, el hombre no tenía profetas. En Edén, el hombre no tenía pastores. Pero era un ser espiritual que hablaba con Dios, que gobernaba con Dios, que se entendía con Dios, porque era un ser espiritual. Escuche. En Edén, el hombre no tiene la ley, pero tiene la espiritualidad. Cuando Cristo viene, encuentra religión que tiene rituales, pero que no tiene espiritualidad. Una religión que sabía, escuche esto, pero decía que experimentaba algo que no lo podía evidenciar. Si estuviste con Dios, compartímelo, porque el impacto que vos sentiste ahí, cuando vos me lo contás, yo tengo que sentir lo mismo. ¿Sabe qué hicieron lo de los rituales? Comenzaron a tener cosas cerraditas. Acá nosotros, Dios con nosotros, porque nosotros somos sacerdotes, sumos sacerdotes. Y el pueblo, nada. Entonces no lograban sacar lo que ellos decían tener como experiencia con Dios, exteriorizarlas para el pueblo. No me digas que vos estás en paz con Dios cuando no podés exteriorizar esa paz para con tu hermano. No me digas. No me digas que vos con Dios todo bien, pero con tu hermano todo mal. Hay una ecuación que no me da. Eso era la religión. Ellos sabían cosas, decían que experimentaban algo que no lo podían evidenciar. De ahí surgen las sectas. Che, pero contame qué onda, no podemos, es secreto. Esto es un grupito nada más. Y yo no puedo, no. El grupo de los 12 nomás. Escuche. Quiero que sepa que todo lo que usted dice experimentar, Dios lo habilita para poder evidenciarlo. Y si no cuenta con esa habilitación, no cuenta como experiencia creíble de parte de Dios. El Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo me ha podido librar de la boca de los leones. Él tiene una experiencia que la evidencia. Uy, estuve orando, dice Luciano. Recibí algo tan fuerte de Dios. Liberalo. No, funciona allá. Cuando salgo de allá me quedo sin señal, dice. Ah, funciona ahí adentro el wifi. ¿Sabes lo que dice Pablo? Ahora cuando vaya, el Dios con el que estuve, no que te la manda de esa misma violencia, va a estar presente. Ustedes decían cómo quieren que yo vaya. Escuche. ¿Cómo es que tuviste algo con Dios que no lo podés liberar? ¿Sabe cuánta gente ha puesto? Yo recibí algo fuerte de Dios, liberalo. Ah, sí estuviste allá.
liberalo. Recibiste algo de Dios, liberalo. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Alguno tiene salmo, alguno tiene himno, alguno tiene profecía, alguno tiene palabra. Hágase todo para la correcta edificación. Pero si no hay reforma, no hay una conciencia perfecta. Entonces todo lo que usted pretenda trasladar como algo religioso, como algo espiritual, no tiene peso. ¿Cómo que Dios me dio una palabra? Y esa palabra, hermano, no es para un ambiente solo. Entonces Pablo, ¿para qué escribió 13 cartas, hermano? ¿Para qué Pablo cuenta lo que él vivió? Alguien dice amén. Escuche. Una señal clara acontece en el escenario donde comenzó la reforma, donde Dios deja mudo al sacerdote como una señal clara que vendría, donde la religión enmudecería ante los milagros de Jesús. Está oficiando, el sacerdote está oficiando, y el ángel le dice: tu mujer, la viejita, va a tener un hijo. Somos los dos grandes. Somos los dos estériles. La religión. La señal más clara de la religión es que deja de creer. Deja de creer. Vamos, religiosa. Deja de creer. ¿Usted está creyendo? ¿Está creyendo o no está creyendo? ¿Cómo me demuestra a mí que usted cree? Porque el que cree hace. El que cree sueña. El que cree está entrelazando el puente. Sabe que tiene un destino, pero tiene que armar un puente para llegar. Entonces él lo está armando porque cree. El que cree habla. ¿Por qué? Porque usted dejó de hablar. Hable una verdad. No hable de Cristo universal. Hable del impacto. Creí por lo cual hablé. No hable de lo que hablan todos. Hable lo que Dios hizo en usted. Si ya se liberó Gadareno, ya se liberó, vaya y cuéntele las cosas grandes que Cristo ha hecho con usted. ¿Cuál le puede contar los usos de lo que Cristo hizo con usted? Escuche. Es lo que le pasa a la religión. Quedan mudas ante la evidencia del poder de Dios. No celebran una manifestación del poder de Dios. Envidian una manifestación del poder de Dios. Deberían alegrarse y propagar esa evidencia del poder de Dios. Escuche, reciba esto. Usted no puede celebrar lo que usted no aprueba. No puede celebrar lo que usted no aprueba. Ellos no podían celebrar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no lo aprobaron. La conciencia perversa. Pablo dice, evalúen ustedes si lo que les hablo, lo hablo por el Espíritu del Señor. Evalúenlo ustedes. Pero qué mente perversa, qué mente corrupta, qué conciencia pervertida va a tener un juicio correcto ante una verdad divina. Todo lo que usted no celebre, la evidencia es que usted no lo aprobó. Y como no lo aprobó, anda a saber por qué conciencia la pasó. Vaya a saber. Escuche. Está bien que a mí no me celebre, hermano, está bien. Pero a Cristo. Ellos no celebraron a Cristo porque tenían la conciencia corrompida.
Vino de noche Nicodemo y le tuvo que decir: nadie puede hacer lo que hace si Dios no está con él. Nadie puede hacer. Viene Nicodemo a decirle: es una locura esto. Si Dios no está con vos, esto es imposible. Lo terrible es que vos estás cuestionando al que Dios está con él. Para que eso se rompa es necesaria una reforma. Volver a un estado original, a una conciencia sana. ¿No se acuerda cuando usted vino la primera vez a la iglesia? ¿Qué vino a hacer usted? A torturarme la vida. Me dice, no. ¿Sabe qué vino? A un kairos de ortoseos, a una reforma. ¿Le fue fácil o le fue difícil? Fácil, porque estuvo determinado. Como sea, Dios, vos sos esto, soy eso, perdóname, Señor. ¿Qué adquirió usted? Una conciencia perfecta. Tocaba el Ale y decía: che, ¿cómo tocó? Impresionante. Cuando Ale tocó yo vi como ángeles estaban parados al lado de él. Che, y el Teo, ¿viste? Cuando oró, impresionante. Todo impresionante. Porque vos tenés una conciencia perfecta. Cuando hay una conciencia corrupta, pervertida, y ahora vamos a ver con lo que se viene el apóstol. La verdad que no sé para qué están tocando ese grupo de alabanza. No. El video salió así. Porque no, escuche, cuando yo vine a Cristo, hermano, yo veía bien a todos. Pero después empezaba a juntar con algún hermano y dice: no, aquel no sabe, terrible. Y yo decía, pero a mí no me hizo nada, Pero cuando vos venís a Cristo, hermano, hay una reforma. Entonces vos ya entras a pensar de una manera diferente. Ahí, hermano, es el mensaje del cuidador, hermano. ¿Cómo se llamó el que cuidaba el sepulcro? Que le dijeron que ese era el cuidador y era Cristo. Cuando vos venís a la iglesia, hermano, y de repente arranca la pastora, y arranca esto, y vos decís: ese es el pastor seguro. Para vos todos son el pastor. Lo veo orar acá y ese es el pastor. Después viene el otro, acá pasan como 15 encima acá. Ese debe ser el pastor. Porque vos tenés una conciencia que fue reformada. Porque vos no te encontraste te encontraste con Cristo. Hubo un quebrantamiento real, espiritual. ¿No te acordás cuándo fue la última vez que te quebrantaste de verdad porque Dios te tocó? Y no porque hay deudas, porque hay crisis, porque el matrimonio, porque los hijos, porque el ministerio. ¿Cuánto hace que Dios no te toca? ¿Cuánto hace que no tenés esa sensibilidad del comienzo? ¿Cuánto hace que perdiste, hermano, ese abrazo genuino de saludar a un hermano y alegrarte porque lo viste? Eso es parte de una conciencia perfecta. Termina el culto, hermano. 3 para allá con el celular, 2 para allá con el celular, otro para allá. Pará, recién terminó, saluda a alguien. Salvo que estés muy codiciado, ¿viste? No sé, que te estén buscando mucho, no sé, que tenga muchas minas o minos, que tenga muchos mensajes que te estén mandando, que salís desesperado para el celular, en vez de saludar a tu hermano.
Reforma. Diorsosis. 7 señales que indican que necesito una reforma. 7 señales que indican que necesito una reforma. Número 1, cuando me suena chocante y ajena una verdad de Dios. No, pero apóstol, usted tenía que ser más suave. La verdad es verdad. Voy el otro día con unos problemas respiratorios, ahí unas alergias. El médico que me atiende, un venezolano, ya enseguida, ¿de qué parte? ¿No? Yo anduve, mirá, casi tenemos paisano. Y el tipo, estaban las enfermeras ahí que son las que aplican las inyecciones y él le dice, no, yo le voy a poner inyección a él. Y viene y me dice, ahora vamos a ver la hora de la verdad, me dice el médico. Y trajo una jeringa así. Y yo le dije esto, escuche. Yo pasé por territorio guajiro, hermano, le digo. Y vos me querés asustar con una jeringa de esa. ¿En serio pasaste por los guajiros? Me dice. Pasé por ahí, pasé por Cúcuta, pasé por Maicao, pasé por Maracaibo, pasé por todos lados, todo lo indio, eso yo pasé por ahí. Y vos me querés asustar con una agujita de esa. Me asustó. Porque como quiera que sea, hay que aplicarla. A veces, hermano, a veces están jugando al tiro al blanco, ¿viste? Te la tiran así, ¡pum! Ahí, tomá. A veces que viene el médico y dice, no, tranquilo, de esta manera. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Cuando me suena chocante y ajena, como que no es de Dios, una verdad como que no es de Dios, ¿sabe qué necesita usted? Reforma. Cuando hay número 2, cuando hay un gozo de Dios solitario, pero que no se puede exteriorizar en el cuerpo, usted necesita reforma. Usted dice, yo en mi casa estuve todo el día adorando a Dios. Fue impresionante, como que una nube cayó ahí. Y viene acá con una cara de ojijunco. Y digo, ¿qué carajo le pasó? Si allá dice que está tocando la gloria, y acá viene, hermano, con Gloria Trevi, y yo no sé qué le pasa. Usted necesita reforma. Si usted vive una gloria separada del cuerpo de Cristo, si usted vive un gozo separado del cuerpo de Cristo, usted necesita reforma. Número 3, la reforma viene con la idea de volvernos a Dios con todo. Si en mi economía no tengo como prioridad a Dios, necesito reforma. No me crea a mí, créale a Nehemías, un reformador. Nehemías lo primero que hace es ordenar el lugar de las ofrendas para que la gente traiga los diezmos y las ofrendas para que, escuche, se reactive el sistema del servicio del templo. No me crea a mí, créale a Pablo en las 2 cartas de los Corintios, capítulos 7, 8, 9, 10. Nunca nadie fue soldado a sus propias expensas. No pondrás bozal al buey que trilla. Lo dice por los animales, lo dice por nosotros. Enteramente lo dice por nosotros. Si usted no diezma, usted no ofrenda, usted no honra a Dios como debe honrarlo, usted necesita reforma. No me crea a mí, créale a Ageo. Sembrás mucho, recogéis poco, porque cada uno corre para lo suyo. Y la casa de Jehová está desierta. Suban al monte, traigan madera, reedificar mi casa y pondré en ella mi voluntad. Es parte de la reforma, el cuidado de la casa de Dios. Si a usted no le interesa la casa de Dios, usted necesita reforma. Número 4, si tengo ideas paralelas a la verdad de Dios. Si tengo una idea paralela a una verdad de Dios, usted necesita reforma. Si usted quiere mezclar un mezcladito, ahí viste un 70-30, dice el Brian, 70-30.
Acá no, hermano. Acá no. No puede usted tener una verdad paralela. Bueno, pero no es tan así, porque en otro lado la Biblia dice así. No, lo que la Biblia dice así, así. A mí me predicaban que no había que diezmar. Me predicaba un pastor que no había que diezmar. Yo leí en la Biblia que el diezmo es mi bendición. Digo, ¿cómo voy a cortar la bendición para mí? A mí nadie me predicó. Al contrario, me predicaban en contra del dar. Por eso que la iglesia fue pobre 30 años. Miserable. Porque una cosa es ser pobre, otra cosa es ser miserable. De que yo tomé la conducción del ministerio, la iglesia económicamente no dejó de invertir, no dejó de sembrar, no dejó de abrir iglesias, no dejó de proyectar. Desde el año 2012 aquí hemos abierto casi más de 30 iglesias que requieren de recursos, que requieren de economía. Y solamente gente reformada es la que da recursos para el reino. Número 5, va aguantando, ¿Qué señales me indican que necesito reforma? Si soy constantemente reprendido sobre una misma situación, ya sé lo que me va a decir. Reforma, necesita reforma. Si todo lo oculto de habido por haber, hay que reprenderte sobre lo mismo, necesitas reforma. Número 6. Si la palabra de Dios me entristece, pero no produce cambios, necesito reforma. Porque la Biblia dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios. Pero si una verdad me entristece, yo necesito reforma. Número 7. Si cumplo el evangelismo, el servicio, el funcionamiento, los dones, el cuidado, la expansión del ministerio, el dar, el asistir, etcétera, etcétera, de manera mecánica y solo por demanda, es necesaria una reforma. Hay que organizar cómo usted va a evangelizar, cómo usted tiene que predicar, cómo usted necesita reforma. Ahora no hay demanda, no hacemos más nada porque no hay demanda. Nadie me trajo un plan, nadie me trajo qué hacemos ahora, qué cosa. Ya lo dejé, ya hagan. Reforma, porque funciona mecánicamente. Mecánicamente. No hay gobierno del Espíritu. Escuche. Reforma no es otra cosa que volver a las cosas al estado original. Israel tiene el templo, pero dejó el espíritu. Hay gente aquí que era más efectiva cuando no tenía título que ahora que tiene título. Hay gente que era más apasionada antes, que no sabía un carajo de nada, que ahora que sabe algunas cositas. Reforma. No hay espíritu. Escuche, muchos de ustedes eran más originales antes, que no sabían nada, que ahora que creen saber algo. Si tu psiquis, si tu mente está gobernando tu espiritualidad, necesitas reforma. Si lo del espíritu que se libera, en vez de usted dar testimonio desde el espíritu, lo da desde la mente, usted necesita reforma. Porque la mente no discierne las cosas que son del espíritu. Porque para la mente son locura. Si cuando algo del espíritu se libera, usted lo chequea acá, usted necesita reforma. Toda persona que escuche, que rechaza la reforma, toda persona que entra en niveles de estancamiento.
entran niveles de adormecimiento. Porque esto no puede llevar adelante la obra de Dios, Porque esto te dice que las cuentas vos te tienen que dar. El Espíritu no te dice eso. Escuche. Dios, para enviar a un libertador, ¿sabe lo que tuvo que hacer con Moisés primero? ¿Qué? Reformarlo. Iré y veré aquella grande visión. Y él se encuentra con algo que su mente no lo puede digerir. Porque él sabe que eso se tiene que apagar. Se tiene que consumir. No sé de cuántos metros, kilómetros le está viendo, hermano, algo que se prende y se destruye enseguida, pero él la ve encendida. Está rompiendo Dios la psiquis de Moisés. Él cree que para ir a sacar al pueblo de Israel necesita un ejército. Dios le dice, con lo que tienes en tu mano alcanza. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió eso en su espíritu? Con lo que tienes en tu mano alcanza. Haciendo cuentas, si me alcanza, si llego, si no llego. Hermano, necesitas reforma. Dios no te puede enviar a nuevas temporadas sin reformarte. Porque usted tiene que dar testimonio en el Espíritu. No chequear una verdad de Dios, no chequear la voluntad de Dios con la mente. Entonces Dios lo que hace es una reforma con Moisés y le dice que tiene una vara, listo, arrojala. Y cuando la arroja se convierte en culebra. Y cuando le dice, dice que corría Moisés de la culebra, hermano. Y ahora le dice, tómala por la cola. Y cuando la toma se convierte en vara. Le rompe la psiquis. Le rompe los días. Ay no, el culto tiene que ser el domingo. ¿Quién te dijo? No, la célula tiene que ser... ¿Quién te dijo? No funciona porque es según tu psiquis. Entonces hay una directiva de Dios que vos no le diste testimonio del Espíritu, sino que la checaste con tu mente te dijo, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Entonces no funciona. Necesitas reforma. Dios, antes de mandarlo a Josué a conquistar, lo reforma. Y le dice, santifíquense mañana porque Jehová hará maravilla con vosotros. Parate enfrente al Jordán y que los sacerdotes vayan con el arca del pacto y cuando toquen las aguas se reforma. ¿Sabe lo que es eso? Es una conciencia perfecta, que es la única que le puede obedecer a Dios. Una conciencia perfecta. Alguien dice amén, vamos. Si tu psiquis gobierna tu espiritualidad, le dije que usted necesita ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Escuche esto porque hay algunas cositas bravas acá. Reforma no es preguntarme, apóstol, ¿cómo me ves? Apóstol, ¿en qué estoy mal? O sea, si usted piensa así, hermano, usted necesita reforma urgente. Porque reforma es volver al diseño original. ¿A qué diseño? Pregúnteme, ¿a qué diseño? Al diseño original del Espíritu. Si usted se vuelve al Espíritu, Dios te reforma. ¿Sabes por qué Dios no te reforma? Porque estás dándole la espalda al Espíritu. Ni siquiera se trata, hermano, de estar de acuerdo conmigo, porque estar de acuerdo conmigo no es con tu psiquis, porque un día no te calza el pensamiento, no te encuadra lo que yo te digo y ese día no estás de acuerdo. Estar de acuerdo conmigo es ser del mismo espíritu. ¿Qué
acuerdo va a haber? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué relación la luz con las tinieblas? Es imposible que haya comunión cuando no son del mismo espíritu. Escuche, si usted se vuelve al espíritu, te reforma Dios. Cristo dijo que el espíritu que va a hacer nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice que Él nos hará saber todas las cosas. Juan dice que el que tiene la unción no necesita que nadie le enseñe, porque la unción misma le enseña todas las cosas. Si usted dice, apóstol, ¿en qué estoy mal yo? Entonces yo te digo, vos estás mal en esto, estás mal en esto. Entonces usted, eso como no está reformado, lo que yo le digo, usted lo está chequeando con la mente. Entonces dice Claudia, yo no creo que sea tan así. ¿Y para qué carajo me preguntaste? Entonces, ¿me querés torturar, volver loco? ¿Qué querés? ¿Entorpecer mis caminos? El que está reformado, escuche, no necesita una corrección en una reunión, se viene corregido. ¿Sabe? Yo digo, ¿de cuánto tiempo que digo esto? Cuando alguien lo tiene que estar corrigiendo y retando, hermano, porque me parece parecido, ¿viste? La corrección y el reto, es porque no se retó solo, es porque no está el espíritu. ¿Cómo el espíritu te va a dejar hacer la locura que estás haciendo? ¿Cómo el espíritu te va a dejar venir con la cara de loco que venía al culto? ¿Cómo el espíritu? ¿Vos me decís que vos tenés el espíritu y venís con esa cara? Vos necesitas volverte al espíritu, el que te hace manso, el que te hace humilde, el que rompe con el orgullo. El orgullo no te lo... Escuche, una palabra puede, hermano, potenciar más el orgullo, más la soberbia, porque usted se tiene que parar más de mano ante una verdad. Entonces no rompe la palabra el orgullo, no rompe un mensaje el orgullo, lo rompe el espíritu. Es una obra interna, es una obra por dentro, es una obra íntima que tiene evidencias externas. Escuche. Reforma sin el espíritu es violencia. Por eso el que se enoja, por eso que ante una verdad, hermano, que deberías decir amén con convicción, te termina enojando. El Espíritu Santo trabaja todo el tiempo en nuestro interior. Si no lo hace, una reunión se vuelve violenta, pesada, densa, porque no hay un trabajo previo del Espíritu. Las reformas, escuche esto, no son las de las palabras, sino que son las del Espíritu. El espíritu que liberó Cristo en su ascensión. No cualquier espíritu errante que ande por ahí. Si fuera el espíritu correcto, no sería necesaria una reforma. La reforma viene porque hay una deformación espiritual. Usted no necesita arreglar cosas externas. No necesita decir, a partir de ahora me voy a vestir de esta manera. No necesita ninguna cosa. Necesita una reforma interna. Cuando usted reforma lo de adentro, lo de afuera se corrige sin ningún problema. Escuche. Ya cierro, ya termino. Quien no se reforma, tarde o temprano abandona a Dios. Abandona su obra porque no se reformó. Entonces dice, yo no estoy con esto, no estoy preparado para esto. No, reforma. Brian me llama, me dice, no estoy preparado. Y para droga no estaba preparado y le mandaste mandanga por los codos. ¿Estabas preparado para la cárcel? ¿Cuántos años en la cárcel? ¿Cuántos? 11 años le pegaste. ¿Estabas preparado? No, y le mandaste igual. Y acá no. Ya no quieres reforma. Entonces vas a sufrir. Porque un ambiente escuche, el reino o te absorbe o te expulsa. La iglesia de la religión te va a abrazar y te va a decir, tranquilo, Brian, anda tranquilo, va a tener 80 años como Moisés, va a andar Brian por ahí dando vueltas todavía. Cuando el año que viene tenés que abrir una iglesia, papá, en el reino,
¿Me está entendiendo? El mundo te pasó por encima y ahí no tenías ni problema, hermano. Y ahora en Cristo tenemos problemas. Necesitamos reforma. ¿Cómo que éramos violentos en el mundo, hermano? Y acá no podemos ser violentos. Necesitamos reforma. Hay una obra del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu te anhela celosamente. Apóstol Marlín, te anhela María, te anhela Chona, te anhela Carl, te anhela Brian, te anhela. El Espíritu te anhela celosamente. Quiere trabajar en tu interior, quiere trabajar en tu vida, quiere trabajar en tu ser. Amén. No, ninguno de nosotros está preparado para servir a Dios humanamente. No estamos preparados. Pero cuando viene la reforma, escuche, le entregamos el gobierno de nuestra vida al Espíritu de Cristo. Y cuando viene esa reforma, hermano, lo que yo no podía, ahora lo puedo. Un Moisés que no sabe hablar, hermano, ahora habla. Uno que no sabe profetizar, ahora profetiza. Uno que no sabe predicar, ahora predica. No es por capacidad propia, es porque recibió una reforma y ahora el Espíritu del Señor está gobernando en él y por él. Quien no se reforma tarde o temprano abandona a Dios. A Dios nunca lo voy a dejar. Ya lo dejaste. Desde el momento que Él no te gobierna, lo dejaste. Sos una piltrafa nada más aquí. Sos un mueble dentro de la iglesia. No tenés injerencia, no tenés parte, no tenés gobierno. Dejaste de tener vida, lo dejaste a Dios. Porque negaste la reforma. Estos días escribí, hermano, que la reforma es la evidencia más grande del amor de Dios. Cuando Dios te reforma es porque te está preparando para algo más. Cuando Dios te reforma es porque quiere gobernar a través de tu vida algo, una región, un territorio. Cuando Dios te reforma. Por eso que las personas no reformadas no gobiernan nada. Las personas que no fueron reformadas no gobiernan nada. Las ponemos en lugares de autoridad, no gobiernan. Le delegamos funciones, no gobiernan. Le delegamos tareas, no gobiernan. Le delegamos iglesias, no gobiernan. Le delegamos regiones, no gobiernan. Le delegamos ministerios, no gobiernan. Porque no fueron reformadas. Entonces Dios a una persona reformada, escuche esto, no reformada, no le permite oficiar en el gobierno de Dios. Una persona que no se reforma, tarde o temprano abandona a Dios y a su obra. Sin ningún peso, no le calienta nada. Porque obedece a espíritus engañadores que lo dejan satisfechos y convencidos de que está bien lo que hicieron. Y los rodean de una falsa paz. Ahora estoy acá en paz. Ya no estoy en la locura del apóstol, viste, que te saca para acá, para allá. Ahora estoy acá con mis hijitos, con mis hijitas, con mis nueritas, con mis nueritos. Ahora estoy acá con el guisito familiar. Estamos todos acá en paz, en comunión. Falsa paz, falso amor, falsos conceptos, falso. Dejaste a Dios, fuente de agua de vida. Dejaste a Dios. Tu cara me dice que dejaste a Dios. Tu espíritu me dice que dejaste a Dios. Tu semblante me dice que dejaste a Dios. Porque rechazaste una reforma. Y el que rechaza la reforma, vino Cristo a reformar al joven. Conocía toda la ley, pero necesitaba una reforma que lo conectara con él. Y dice que como él rechazó la reforma, dice la Biblia que se fue triste. Una persona que no es reformada, hermano, tiene la cara de... Píntense como quieran, hermanas, píntense como quieran. Pónganse brillito, la cara, tus ojos dicen que estás triste. No está Dios ahí. No me digas que en esa mirada está Dios. Esa bronca contenida. ¿No te das cuenta que tenés una bronca que sos capaz de matar a alguien en un momento? ¿Qué no te das cuenta de lo que te está pasando? Necesitas reforma. Le decís a otro que vengan a Dios porque Dios le va a dar paz y la gente te dice, ¿y a vos qué onda que no te da? Vení que con Cristo vas a ser feliz. Le pones cara así y dice, no te crees, ¿qué te van a creer?
Con esa cara que te van a creer. Falso amor, falsa paz, falsos conceptos. Los no reformados, escuche esto, siempre andan juntos, pero nunca se juntan con los que tienen la reforma del Espíritu. Me cuesta mucho estar con el apóstol, y claro, si no está reformado. Porque hay un gobierno del Espíritu. Y como vos no querés que te gobierne el Espíritu, ¿qué vas a andar conmigo? No podés. Tener una evaluación psíquica, mental. Y acá no hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que Dios dice, de la manera que Dios dice y como Dios quiere. Por eso que los caprichosos nunca, hermanos, rechazan la reforma. Porque su gobierno es el capricho. Y acá en el reino vos tenés que escuchar lo que vos no querés escuchar. Y cuando vos te habituás a eso, ¿entendés, hermano? Ya abrazás la verdad, abrazás la reforma. Dios quiere de esta manera. Pero el que no está reformado, hermano, resiste. ¿Cómo? Lo dice no lo invento yo, lo dice. Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay dos reformados. A los dos lo están matando a palo. Le dieron como 30 y pico de latigazos. Y salen los dos abrazados y dice, qué tremendo. Yo te vi a vos como te dieron, dice Pedro y Juan. Si uno de ellos no hubiera estado reformado, por tu culpa, vigilante. Cobré por tu culpa. Pero como están dos reformados, ¿qué pelea va a haber entre dos deformados, hermano? Digo, dos reformados, no deformados. ¿Qué pelea va a haber? Si los dos están bajo la misma reforma. Recuerden que reforma es estar bajo el mismo espíritu. Es estar bajo el mismo Cristo. Porque hasta el tiempo de reformar es hasta la venida de Cristo. Y cuando vino Cristo nos dejó el legado de su espíritu. Las primicias, las arras del espíritu nos dio a nosotros. ¿Qué conflicto va a haber, hermano, entre dos que están bajo el mismo lineamiento y la misma reforma espiritual? No hay conflicto posible. No hay desencuentro posible. No hay lucha de conceptos, hermano, discrepancia de conceptos, porque están bajo una misma regla que no la estableció ni un hombre ni una mujer. Es una regla del espíritu. Sigamos una misma regla, seamos de un mismo sentir, seamos de un mismo espíritu. Alguien dice amén. Escuche esto. Ya cierro, usted ya está calentando. Los no reformados siempre andan juntos, pero nunca se juntan con los que tienen la reforma del Espíritu. ¿Cómo no voy a tener la reforma del Espíritu si tengo el Espíritu? ¿Cómo voy a ir a decirle? Ya sé lo que me va a decir. Claro, porque vos sabes la respuesta siempre de lo que tiene la reforma del Espíritu. Sabes que te va a responder siempre lo mismo. Pero cuando ese se sale de la reforma del Espíritu, comienza a tener un mensaje cambiado. Cambia el lenguaje. Se entra a acomodar, porque en esto es fácil en el Evangelio acomodarse, hermano. Pero cuando es el Espíritu que te gobierna, lo primero que usted no va a tener es miedo. ¿Miedo a nada? ¿Miedo a qué? No va a tener pensamientos raros. Hermano, los pensamientos raros vienen porque no hay reforma. Los miedos vienen porque no hay reforma. Porque hay que liberarlo y enseñar. Porque el niño nace sano. Después hay que reformarlo toda la vida, hermano, porque las cosas que le van pasando las va asociando, y ahí necesita liberación, sanidad, no sé cuántas cosas. Escuche esto. Yo creo, hermanos, en la liberación, creo en la sanidad, creo en toda la obra del Espíritu, pero no creo, hermano, que un manual pueda hacer algo. Creo en la obra del Espíritu.
Yo nunca fui, una sola vez fui a un encuentro de 3 días. Me pareció bueno. Pero después me di cuenta que yo no necesitaba. Pues tenés a Cristo. ¿Cómo yo voy a...? Entonces te venden como que vos necesitas sí o sí pasar por el encuentro, sí o sí, porque el encuentro es tremendo y todo ese rollo que se largó en ese momento. Pero si tenés a Cristo, o sea que si yo no tengo ahora, hermano, 100 lucas, 200 para ir a un encuentro, no me encuentro con Cristo. O sea que si no tengo, hermano, los 3 días para apartarme, todo el esquema y todo eso, yo no me encuentro con Cristo. Yo necesité eso, hermano. Me encontré con Cristo en las tablas de la carnicería, me tiré de rodillas y le dije, Señor, yo necesito dejar de pelear y dejar de tomar. Y me encontré con Cristo, necesito una reforma en esto, porque soy un quilombero, soy un borracho perdido y necesito cambiar esto. Y no fui a ningún encuentro, hermano, me humillé, me quebranté. ¿Sabe lo que hice? Provoqué que el pecado me doliera. Hasta que el pecado nos duela no va a haber cambio en nuestra vida, hermano. Hasta que no te moleste. Porque lo que no me molesta no lo intento cambiar. Hasta que no te moleste tu carácter, tu forma de ser, tu envidia, hermano, tu mala forma. Hasta que no te moleste tu mezquindad. Hasta que no te moleste tu hechicería, hermano. Aleluya. Tengo una mala noticia, bancate la voz, El que la sufre sos vos. Hay una viejita mala. ¿Quién se la aguanta? No se la aguanta nadie. Dice la vieja. Ella sola. Se mira al espejo a la vieja y dice, ¿vos qué mirás? La aguantan, hermano, en el momento que tiene que aguantarla. Y dice, bueno, vamos a cambiar la viejita. La cambia y se rajea porque es insoportable la vieja. Si vos creaste un personaje, fumátelo vos, porque nadie está obligado a fumarte el personaje que vos armaste. Menos en la iglesia. Reforma. El tiempo de la reforma. El tiempo de que las cosas cambien. No es por la imposición de un pastor. Es porque ha llegado el momento de que tu vida necesita un cambio radical, real. Yo no concibo, hermano, estar en el evangelio, Ale, amargado. Yo no concibo. Yo vivo amargado en el mundo. Yo no me permito. Usted me puede ver enojado, me puede ver que yo pasando situaciones, pero nunca, hermano, amargado en la obra de Dios. Ya amargado yo estuve antes. No me lo permito aquí. Y no permito que otros me amarguen la existencia. Porque logré conquistar, hermanos, estar en paz con Dios. Logré conquistar estar en felicidad con el Señor. Para mí es un gozo, una alegría servir a Dios. En el área que sea, hermano. Que no me puedo quedar el jueves a dormir hasta la mediodía, venía a la hora del loco. Pero para mí era felicidad, hermano. No. Estaba feliz. Y la sicaria anduvo para todos lados, sicaria vieja. Dice. Y anduvimos. Digo, Pipo, hoy temprano, me invitó Pipo a la casa, dame una ofrenda. Hoy temprano, dijo, porque no tengo ni luz ni la sicaria. Me agarra la policía el otro día con el apóstol Lugo porque iba con él. Me para al costado, ¿viste? Y lo apuntaban a él, a mí no, ¿viste? Le doy el documento, yo todo así. Ah, no, ya me habían agarrado no sé cuántas veces. Ya te agarramos. Voy a estar amargado, hermano, sirviendo a Cristo. No lo consigo para usted. No se lo permita. No te lo permitas. Ya viviste la depresión, ya viviste la soledad, ya viviste la amargura fuera de Dios, ya lo viviste. Lo vas a vivir acá, teniendo a la fuente de vida, teniendo al gozo, hermano, eterno, teniendo a la paz genuina, teniendo a la bendición del cielo. Te vas a permitir vivir aquí. Necesitamos una reforma. En la reforma donde yo me abandono y dejo que Cristo haga lo que tiene que hacer en mi vida. ¿Sabe por qué no hay reforma? Porque usted quiere hacer lo que usted quiere hacer. Y cuando usted quiere hacer lo que... Dios lo deja, hermano. Te deja que te revientes. Vienen los consejos, viene la palabra. Mirá, esto puede hacerlo. Nada. Vos querés hacerlo. Hacelo. Querés reventate. Querés volver dentro de un par de años como el hijo pródigo. Volvé.
Ten la oportunidad hoy de decirle: Señor, reformame. Señor, volveme al diseño original. Donde tenga la conciencia que tenía paz. Cuando venía a la iglesia, esas primeras reuniones, yo lo veía a Lale cuando venía a las primeras reuniones, y un pibe que no conoce la iglesia, hermano, yo conozco la iglesia de chiquito, que no conoce, ver una persona con felicidad, ver con alegría. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Dónde se pierde, hermano, esos momentos de felicidad? Dice el apóstol Hugo el otro día: ¿cuándo, negro, va a llegar tarde a un culto? ¿Cuándo? Temprano, siempre alerta, siempre preparado, siempre listo, siempre ahí, al pie del cañón. Reforma. ¿Cuándo ibas a hacer una cara de loco, negro, en un culto? ¿Cuándo? Nunca. Reforma. Volver al estado original. Y el estado original no tiene que ver con años, tiene que ver con Cristo. No tiene con volverme a cómo me gustaría el año 2010, el año 2000. No. Tiene que ver con Cristo hoy. Si algo te tiene que devolver la vida es Cristo. Y si algo te va a devolver la vida es el Señor. Si algo te va a traer una rectificación, ponerte en orden. Y ponerte en orden no tiene que ver, hermano, porque hay errores que quizás inconscientemente o conscientemente los seguiremos. Pero hay un tema: cuando pecamos contra el reino de Cristo. Cuando pecamos contra la obra de Dios. Cuando, hermano, viviremos consecuencias de nuestros errores en nuestra vida. Viviremos consecuencias. Pero el tema no es alterar la obra de Dios. No contristar su espíritu. El que está, hermano, deseoso de usarte. Tenés un llamado, hijo, a la prédica de la palabra. Tenés un llamado al evangelismo. Dios está deseoso de usar tus manos para que un paralítico se levante, para que un enfermo se sane. Pero nuestras voluntades que se meten en el propósito de Dios terminan alterando lo que Dios quiere. No tengo una iglesia de hermanitos, no tengo una iglesia de ovejitas, tengo una iglesia de pastores, una iglesia de profetas, una iglesia de líderes, una iglesia de avanzada. No tengo una iglesia, hermano, de hermanitos que están ahí. Por eso que la gente que se siente hermanito, hermano, empieza a sentirse incómoda, porque aquí es una demanda de servir a Dios. Imagínate si sanaras a la gente que tenés que sanar. Imagínate si liberaras a la gente que tenés que liberar. Imagínate lo que sería la obra de Dios. Pero vivimos rechazando la reforma. Vivimos rechazando que Dios nos vuelva al diseño original, donde Él lo gobierna todo. Y cuando Dios gobierna todo, Dios no te permite que vos estés triste, porque te gobierna Dios. Cuando Dios gobierna todo, hermano, Dios no te permite que vos estés amargado, porque te gobierna Dios. Como Dios gobernaba a Samuel, ¿sabes lo que le dijo? ¿Hasta cuándo va a estar triste? Te estoy gobernando yo, te prohíbo que estés triste. Alguien dice amén. Porque lo está gobernando Dios. Como lo está gobernando Dios, hermano, Pablo está en la cárcel cantando porque lo está gobernando Dios. Cuando no te gobierna Dios, hermano, cualquier crisis te va a destruir, cualquier problemita te va a amargar. Por eso que Pablo puede escribir ahora que no estemos tristes, que no estemos amargados, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en todo ruego, oración y súplica en el Espíritu. Como destruidos, como muertos, pero aquí que vivimos. Alguien dice amén. Necesitamos una reforma. Y no una reforma de cambios de pensamientos. No una reforma de decir, ahora voy a empezar a pensar de esta manera. Una reforma espiritual. Una reforma del espíritu. Donde el espíritu comienza. Esto es como el antivirus que mete en la computadora, ¿viste? Vos creías que no había virus, ¿no, Tavares? En el celular no había virus, dice. Cuando metés el antivirus te asalta por todos lados. Acá hay virus, acá hay virus, acá hay virus. Usted creía que no había. Pero deje al espíritu. Deje al espíritu. Pregúntale al espíritu esta noche. Señor, yo pienso así. Señor, yo creo de esta manera. Déjelo al espíritu, que el espíritu le responda. No le dé usted la respuesta, deje que el espíritu le responda. Yo pienso de esta manera, yo creo de esta manera.
¿Usted cree que el Espíritu Santo lo va a dejar, hermano, que usted se equivoque? Que usted traiga una doctrina cambiada del reino. Te ama tanto, nos ama tanto, que no va a permitir, hermano, que nada se desvirtúe de nuestra vida. Alguien dice amén. Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Necesitamos una reforma, todos los que estamos aquí. Una reforma constante, Señor, una reforma cotidiana, donde permitamos que tu Espíritu sea el que gobierne plenamente nuestra vida, Señor. Donde tú reformes de manera definitiva, nos des esa conciencia, Señor amado, perfecta, una conciencia sana, Señor amado, que nos lleve, Señor amado, a pensar en los lineamientos de tu reino. Señor, en el nombre de Jesús, quita de nosotros amarguras, tristezas, depresiones, soledades, cosas que necesitan ser, Señor amado, arrancadas por ti, cosas que hemos permitido crecer en nuestra vida, Señor, y que hoy nos damos cuenta que forman parte de un gobierno ilegal, porque debiendo estar alegres hoy en tu casa estamos tristes, porque debiendo estar gozosos en tu casa y celebrando, Señor, enmudecemos. Señor, hemos venido a tu casa, Señor, no de las mejores maneras, pero hoy entendemos en esta palabra que necesitamos una diorsosis, que necesitamos ser reformados, volver al estado original, Señor, donde nuestra preocupación era estar en una relación, Señor, espiritual contigo. Señor, ayúdanos en esta noche, que esta palabra pueda ser, Señor amado, una plataforma continua, Dios mío, de crecimiento y de avance, porque toda persona que permite, Señor, la reforma continua en su vida, no dejará de crecer, no dejará de avanzar. Señor, yo los bendigo, bendigo tu vida en esta noche, bendigo tu determinación de que sea Dios, aleluya, tomando el control y el gobierno de tu vida. Te bendigo en esta noche para que las prácticas religiosas dejen de gobernar tu vida y que sea el Espíritu Santo el que te traiga convicciones reales de paz, de gozo. Recuerda que el apóstol dijo esta palabra, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz por el Espíritu Santo. Yo te bendigo en esta noche para que en estas determinaciones puedas experimentar, aleluya, ese gobierno que te trae paz. Te bendigo para que puedas descansar esta noche, para que puedas tener esa experiencia gloriosa con su Espíritu, para que puedas experimentar esa paz, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús puedas tener la victoria poderosa de haber logrado hacer la voluntad de Dios en todo lo que Dios requiere para tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Póngase de pie un instante, damos gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, vamos. Necesitamos ser reformados todas las veces que sea necesario. Capaz que salga de acá y en 2 horas necesito una reforma. Quizás mañana cuando te levantes, Brian, necesito una reforma. Porque reforma te va a volver al estado original en el que Dios te quiere. Cuando yo no estoy en el estado original en el que Dios me quiere, Dios me toma como su enemigo, porque no formo parte del esquema que Dios tiene preparado. ¿Está preparado usted para ser enemigo de Dios? ¿Está preparado usted? Yo creo que nadie está preparado, hermano, para ser enemigo de Dios. Sin embargo, lo somos. Recuerde que a Israel no le pasa nada, Carmen, no le pasa nada a Israel que no sea Dios de por medio. A Job no le pasa nada que no sea Dios de por medio. No hay una crisis en Israel que no le pase si no es Dios de por medio. No lo pueden tocar. A Israel no lo pueden tocar, hermano. Hay una palabra profética: vendrán por un camino contra ti y irán por 7. Contra Jacob, dijo Balaam, no sirven los encantamientos. Isaías dice que serán condenados en juicio y en justicia los que se levanten contra ti. Alguien dice amén. Él está como poderoso gigante librando tus batallas. Hermano, hay un respaldo real de Dios. Pero cuando yo, hermano, rechazo la reforma, que en definitiva es rechazar el amor de Dios,
me constituyo en enemigo de Dios. Por eso Job dice, vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrá bien. Amén. El Señor les bendiga. Les voy a compartir esta palabra. Está grabado, está ahí, lo envían los hermanos. Usted puede chequear esta palabra.